es 18, ¿no? Ya. Muy buenas tardes, queridos alumnos del curso de Literatura Hispanoamericana del siglo XIX. Estamos en la sexta semana de clases. Hoy es 18 de octubre y tenemos este horario habitual en el cual desarrollaremos un nuevo punto del sílabus después de haber trabajado en la clase anterior un tema cuyo en este momento no recuerdo, pero en esta semana nos corresponde trabajar. Hemos estado trabajando bastante sobre Echeverría, pero en esta sesión nos corresponde trabajar sobre la poesía gauchesca, antecedentes, seguidores, etc. Sobre esto yo he preparado, por cierto, un material, ¿no? Pero además quiero darles la buena noticia, aparte de este material que ya ustedes tienen entre manos, ¿no? Quiero darles la buena noticia que en el aula virtual del curso tenemos, por ejemplo, un artículo que yo he estado buscando todas estas semanas, que felizmente Eliana Vázquez, la magíster que me asesora, ha encontrado y lo tienen ustedes en su aula virtual. Es el trabajo de la poesía gauchesca escrito este artículo por nada menos que Jorge Luis Borges, ¿no? Yo tenía mi ejemplar, este artículo salió en la revista, en el libro Discusión, que no he podido encontrarlo, pero felizmente allí tienen ustedes también entonces, ¿no? Aparte de lo que yo pueda decir, pero esto también dará motivo a que en la próxima sesión podamos debatir, discutir, intercambiar opiniones, ¿no? Además, este tema, la poesía gauchesca, es un fenómeno social, fenómeno literario, social, ¿no? Poético, idiomático también, que ocurre en la literatura argentina, ¿no? La literatura argentina, ahora vamos a ver todo ello. Pero quiero decirles en todo caso que este proceso, ¿no? Que tiene su iniciador, tiene sus seguidores y tiene su figura central y da como resultado un libro maravilloso. Ahora hablaremos de esa parte de los antecedentes. Todavía en la siguiente semana entraremos a hablar de la obra maestra que es el Martín Fierro, ¿no? Es la obra maestra, obra que se mantiene. Pero es necesario conocer para valorar mejor al Martín Fierro, conocer precisamente de dónde viene, cómo así se le ocurrió, así como a García Márquez se le ocurrió escribir 100 años de soledad, de pronto también ocurre lo mismo con José Hernández, ¿no? Que escribe ese maravilloso poema, es una historia maravillosa porque mezcla la prosa con la historia, ¿no? Es decir, mezcla lo épico con lo lírico. Bien, hemos preparado entonces este material al cual daremos lectura, pero ya saben ustedes que en el aula virtual tienen este artículo Poesía Gauchesca de Jorge Luis Borges, pero también tienen otro material más amplio, de manera que ustedes tienen para especializarse, que se llama Trayectoria de la Poesía Gauchesca. Surgió, como les digo, en Argentina y tiene como motivo principal, digamos, como protagonista, pero también como autor, ¿no? Pues por eso digo, es un fenómeno curioso. Surgió alrededor del gaucho. El gaucho, ustedes saben qué cosa es un gaucho, pero creo que estas líneas les servirán para aclarar. Entonces el gaucho era el típico personaje de Argentina, como acá lo es el indio, diríamos, ¿no? O el indígena. Entonces allí los gauchos eran tipos muy singulares,
probablemente de origen europeo, ¿no? O sea, que vinieron con los primeros conquistadores, qué sé yo, y bueno, se internaron en estas extensas pampas que existe allí en ese país, y montaban caballo, le gustaba el caballo, su vida era nómade, pero tenían su propio léxico, su propio lenguaje, ¿no? En ese sentido, algunos hacen una correspondencia entre la gauchesca y los romances españoles, ¿no? Porque claro, además el hecho de estar escritos en español, sin duda indica que la gauchesca, siendo un fenómeno único, fenómeno muy interesante, muy atractivo, claro, tiene también sus raíces en la cultura española, pero sobre todo en la propia Pampa argentina, donde aparecieron, donde vivieron allí los famosos gauchos argentinos. Entiendo que también en Brasil, también creo que hay gauchos, ¿no? En fin, este es el material que hemos preparado, y ahí ustedes verán que algunos nombres se repetirán, y me adelanto porque es el caso de Bartolomé Hidalgo. A él lo hemos tratado, hemos hablado de él en la primera semana del curso, cuando hablamos, primera o segunda, de la generación libertadora. Creo que Bartolomé Hidalgo es entonces integrante de la generación libertadora, pero también es antecedente, antecedente no, bueno sí, es un antecedente, es una especie de iniciador de alguna manera, y lo demostraremos con los textos, algunos de los cuales ustedes leerán y ahora escucharán leer a mí, ¿no? Porque además, como le digo, el lenguaje del gaucho es español, pero es un español arcaico, un español muy ligado a la tierra, a la agricultura, a las faenas del campo, a los caballos. Tiene un léxico, por eso para leer una obra de la gauchesca, debajo hay notas, como he tratado de poner aquí, ¿no? Y además aquí les ofrezco una antología de la poesía gauchesca que yo me permitiré leer para que ustedes en la próxima también lo hagan, ¿no? Porque de esa manera comprenderán mejor las características, la particularidad. Digamos, un movimiento en el Perú parecido al de la poesía gauchesca podría ser pues el indigenismo, ¿no? Pero hay muchas diferencias que hacen que la gauchesca sea un movimiento literario, ¿no? Un fenómeno literario, idiomático, cultural, político también, ¿no? Vinculado, claro, con la construcción de un país nuevo, casi sin habitantes, donde los habitantes eran precisamente, como lo hemos visto al leer El Matadero o La Desierta, La Cautiva, disculpen, allí se ve que estas personas viven allí, ¿no? En ese vasto territorio que luego fue poblado por los europeos que vinieron en oleadas. Por eso Argentina es el país más europeizado. Es dentro de ese país europeizado que surge este fenómeno de la poesía gauchesca, ¿no? Entonces es la poesía que gira alrededor de la vida del gaucho. Pero el gaucho mismo también tiene su lenguaje. Al gaucho le gusta cantar, le gusta tocar, le gusta participar en una parrillada. Bien, estos son los apuntes. Entonces tienen, ya les dije, el artículo de Jorge Luis Borges, La poesía gauchesca, que es todo un artículo extraordinario, y otro documento más monumental sobre esta poesía gauchesca, de modo que lo que diré ahora será pues motivo para que ustedes profundicen, ¿no? Pues ustedes son expertos de primer nivel, ¿no? Ustedes son literatos, ¿ya? Entonces tienen que tener un entusiasmo por las cosas que estudian. Bueno,
comienzo este texto que está tomado también de un autor, de un conocedor, ¿no? Y comenzamos con la lectura. Dice la poesía gauchesca, antecedentes, seguidores. Y tome nota de quiénes son parte de esta tradición y qué escribe cada uno de ellos, porque todo esto antes de el Martín Fierro, que no, quizás se mencionó la pasada, pero ahora estamos dedicados a los orígenes de esta poesía gauchesca. Y decimos, bien puede considerarse antecedente de la poesía gauchesca a Esteban Echeverría, 1805-1851, autor al que ustedes conocen, incluso han expuesto, sobre todo por su obra La Cautiva, 1837, en la que presenta el desierto pampeano, por el que discurrirán indios salvajes que secuestran a María, la primera heroína de la literatura argentina, y a Brian, soldado y esposo de María, quien, pese a su heroísmo, no puede salvar a Brian, ¿no? María intenta salvar y no puede hacerlo. Ni al niño que llevan para volver a la ciudad, a la que nunca llegan porque el desierto inclemente no les permite regresar del secuestro que han sufrido. Pero hay otro autor de quien ya hemos hablado, Bartolomé Hidalgo, a quien se le reputa como un pionero de la gauchesca, un pionero, ¿no? Un iniciador. Leamos algunas páginas de un conocedor de esta valiosa producción que solo se produjo en la zona rioplatense, pero es admirada por muchos lectores hispanoamericanos, ¿no? Entonces allí se dice que hay una poesía gauchesca en lengua popular y en lengua culta. Ese es otro detalle interesante. Es una especie de paralelismo. Hay una gauchesca culta, literatura gauchesca, y una literatura gauchesca popular. Dice, la poesía gauchesca en el Río de la Plata representa la corriente popular en nuestras letras, por oposición a la literatura culta o erudita, que es la que cuenta con mayor número de autores y obras. Significa en nuestra historia literaria lo que los romances en la poesía española. Como ellos, que nacen anónimos, por obra espontánea del pueblo, las primeras poesías gauchescas aparecieron sin el nombre de los autores, ¿no? Porque hay canciones así anónimas, o firmadas con seudónimos en hojas sueltas o en las columnas de los periódicos de la época. Eran poesías festivas, escritas, igual que los romances, en versos octosílabos, de 8 sílabos, en los cuales los protagonistas, los gauchos o paisanos del interior, hablaban el idioma lleno de arcaísmos y modismos de nuestros hombres de campo. Estos poetas espontáneos se multiplicaron en los años siguientes a la Revolución de Mayo, y el tema patriótico o la alusión anti-española eran notas frecuentes en estos largos relatos versificados que aparecían impresos para regocijo del público, sobre todo en ocasión de las festividades propias, ¿no? Ya Argentina se había independizado en 1810, entonces cada año, así como nosotros celebramos el 28 de julio, ¿no? Allá ellos celebraban su fecha respectiva. El primer autor conocido que escribió dentro de este nuevo género obras de valor literario fue Bartolomé Hidalgo, a quien usted ya conoce, uruguayo avecindado en Buenos Aires, y que publicó sus diálogos patrióticos, que yo recuerdo hemos leído en clase, uno de los cuales, el diálogo entre Chano y Contreras, ¿no? Chano era el capataz y Contreras el gaucho, lo ubica como precursor de la poesía gauchesca en el Río de la Plata y lo ha inmortalizado en nuestras letras.
En orden cronológico, aparecen luego cultivando el género gauchesco Hilario Ascasubi, subrayen ese nombre, Hilario Ascasubi, autor de Santos Vega o Los Mellizos de la Flor. Subrayen también eso de Santos Vega especialmente, porque es un personaje interesante, ¿no? Que es parte de la gauchesca, de numerosos cielitos patrióticos. Estanislao del Campo, otro autor, no hay que diferenciarlo de Hilario Ascasubi, autor de Fausto, y José Hernández, autor del Martín Fierro, la obra maestra dentro del género de la gauchesca y una de las creaciones más hondas y originales que han aparecido en América, ¿no? Efectivamente, Martín Fierro es un clásico, como lo es 100 años de soledad. El poema, ojo con este detalle, Santos Vega, ¿ah? Ese es el poema de Rafael Obligado, si bien puede considerarse gauchesco por su personaje, el gaucho y payador Santos Vega, no lo es por el lenguaje, que es siempre culto, ya que no hablan en él los protagonistas, sino el mismo autor, que es quien describe las escenas, ¿no? Entonces allí vemos que que la gauchesca es netamente popular, pero la importancia de la gauchesca, la temática, la figura del gaucho es tan difundida, tan exitosa, que este autor, de quien también hablaremos, Rafael Obligado, él también se le puede considerar gauchesco, pero de la gauchesca culta, porque no hablan directamente los gauchos allí, claro, en tantos personajes, sino habla un narrador sobre los gauchos. La poesía gauchesca, dice, a pesar del lógico, la poesía gauchesca, a pesar del lógico entronque con la épica popular española, representa lo más genuino y genial de nuestras letras. Esto lo escribe un argentino. No hay en ella nada exótico, ni el tema, ni el plan, ni los personajes, ni el idioma. Todo aquí es profundamente argentino. Son estas obras, en síntesis, documentos vivos de un momento todavía cercano de nuestro pasado. El Martín Fierro, la obra maestra de este género, significa también la más fiel interpretación de nuestra psicología. Esto le asigna al género gauchesco una significación grande en nuestras letras y es uno de los motivos por los que se ha hecho acreedor al importante lugar que ocupa dentro de las mismas, ¿no? Por eso estamos estudiando en la literatura del siglo XIX una de las grandes obras, ¿no? Las grandes obras serían el Martín Fierro, ¿no? De Hernández, y las otras grandes obras, entre otras, ¿no? Tendríamos que considerar también las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Que también son un fenómeno extraordinario, pero de las que no hablaremos porque eso corresponde al curso de literatura peruana, pero Palma es un autor hispanoamericano, ¿no? Muy grande. Bien, entonces hablemos en primer lugar de Bartolomé Hidalgo. Dice, con Bartolomé Hidalgo entra lo gauchesco en la literatura rioplatense. Como forma popular había aparecido hacía ya tiempo, sobre todo en el campo y junto a los fogones que congregaban al paisanaje y en los ejércitos de la patria donde amenizaban los vivaques. A ver, averigüen qué significa vivaques. Pero eran, comillas, relaciones o, comillas, cielitos sin intención literaria y que solo se transmitían por tradición oral, ¿no? Hidalgo fue el primero que, usando el habla de los gauchos, como en parte de esas piezas populares que le precedieron, y animando sus diálogos y cielitos con su fuerza instintiva de poeta y de creador, puso su sello personal,
sobre lo que hasta entonces había permanecido como ignorado tesoro artístico que servía de inocente recreo al pueblo. Hidalgo nació en 1788 en Soriano, Uruguay. Pertenecía a una humilde familia y él mismo, en su breve y trajinada existencia, desempeñó modestas labores para poder vivir. Así lo vemos en 1806 en Montevideo, de modesto empleado en la administración colonial, luego de oficial peluquero en 1810, el año de la Revolución, y más tarde incorporado a los ejércitos de la Emancipación, unas veces en Buenos Aires, otras en el Uruguay, llegando a ser nombrado por el triunvirato comisario de guerra en el Uruguay. Después, ya casado y radicado en Buenos Aires, desde 1918, funcionario en la aduana. En 1822, a los 34 años, miren qué joven, muere olvidado y pobre en el pueblo de Morón. Bueno, este es el iniciador entonces de la gauchesca. Y aquí la vida escuetamente contada del, comillas, primer poeta criollo del Río de la Plata, cierra comillas, como lo llama Martiniano Leguizamón. Es otro autor argentino y también reconocido. Termina esa cita, ¿no? Entonces dice, el primer poeta criollo del Río de la Plata. Al margen de su vida de barbero, de soldado y de empleado público, Hidalgo escribe sus, comillas, cielitos, canciones populares sobre las guerras de la independencia, género en el que luego descollaría Hilario Escazú, como hemos dicho, y que se difundieron enormemente, pues los cantaba el pueblo al son de la guitarra. Esto es muy importante, el instrumento de la guitarra. Y se reproducían, como los romances viejos españoles, en hojas volanderas, muchas veces sin el nombre del autor. Pero sus obras más valiosas y originales fueron sus 3 diálogos patrióticos. Eso es lo mejor de Bartolomé Hidalgo. Principalmente el tercero, tiene un título largo, dice relación como decir narración, que hace el gaucho Ramón Contreras, ¿no? El gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano de todo lo que vio en las fiestas mayas de Buenos Aires en el año 1822, ¿no? La relación equivale, como decimos, a decir narración, ¿no? O relato, qué sé yo. En el año 1822, colorida descripción de los festejos populares y ceremonias con que se celebraba el aniversario patrio en aquellos tiempos, ¿no? Esos son los orígenes. Estos diálogos fueron el comienzo de nuestra poesía gauchesca e influyeron de manera muy evidente sobre Estanislao del Campo, cuyo Fausto tiene más de una coincidencia con los durante mucho tiempo olvidados de este humilde poeta. Mitre lo llamó, Mitre es otro importante político, escritor argentino, Mitre lo llamó, comillas, el Homero del género gauchesco, ¿no? Y así lo llamó. Y Calixto Oyuela, al compararlo a Hernández y del Campo, dice que, comillas, esto lo dice Oyuela, la poesía de Hidalgo parece un manantial recién surgido a flor de tierra. Es la más fresca, transparente y pura. Después leeremos la antología. He tomado fragmentos, lamentablemente, pero sí leeremos entonces ese diálogo patriótico que es el más famoso de Bartolomé Hidalgo, el que se ha conservado, que es parte del corpus de la literatura del siglo XIX.
Entonces, si Bartolomé Hidalgo fue el Homero de la poesía gauchesca, un primer seguidor fue Hilario Ascasubi, cuyo nombre ya les he dado, pero aquí estamos desarrollando específicamente ya datos sobre él. Hilario Ascasubi, así se llamaba. Dice, nació Hilario Ascasubi, el autor de Santos Vega, y recalquen siempre, subrayen eso de Santos Vega, nació Hilario Ascasubi, el autor de Santos Vega, como si hubiera presentido su destino en el marco que dio a tantas de sus composiciones. Nació a campo raso, bajo una carreta que hacía la travesía de Córdoba a Buenos Aires en 1807. Esa era la única forma de transportarse en esa época. Entonces él nació en ese viaje que hacían en carreta sus padres, ¿no?, de Córdoba a Buenos Aires en 1807, y eso parece ser algo que lo marcó en su vida y en su literatura. Este primer episodio de su vida, que pareciera haber marcado su destino literario, también fue como una preanunciación de su ambular constante. Ya sabemos que la mayoría de los escritores son muy viajeros, son migrantes, sujetos migrantes, ¿no? En 1819, Hilario Ascasubi, lógicamente, partió enganchado a bordo de un buque argentino con rumbo a la Guayana francesa. De allí pasó a Estados Unidos y no volvió a la patria hasta 1822 para ir a radicarse a Salta, ¿no? Salta, donde fundó con la primera prensa argentina la revista de Salta. O sea que también Ascasubi era muy activo y trabajaba en el periodismo, ¿no? Y publicó su primera producción de poeta autodidacta. Más tarde fue a Bolivia, volvió a Buenos Aires y se hizo militar, figurando en la batalla de Ituzaingó, así como en todas las guerras de la Banda Oriental. Cayó prisionero de Rosas. Bueno, de Rosas también hemos hablado bastante en el curso a propósito del matadero, ¿no?, de ese dictador. Entonces, Ascasubi cayó prisionero de Rosas en 1837, pero de ese cautiverio se evade 2 años después, yendo a parar a Montevideo. Claro, Montevideo está cerca a Buenos Aires, ¿no? Se hace panadero, gana mucho y contribuye a la guerra contra Rosas con grandes sumas. Traba amistad con la florinata de los proscritos que estaban allí en Montevideo. Con innumerables seudónimos, empieza en Montevideo su tarea de payador político. Subrayo la importancia de este concepto. Payador es cantor, ¿no? A los de la poesía gauchesca se le dice payador, de ahí viene, ¿no? Empieza en Montevideo su tarea de payador político, volviendo la poesía que había olvidado desde los tiempos de la revista de Salta, ¿no? Salta es un lugar de la Argentina, en que compuso su canto a la victoria de Ayacucho, ¿no?, desde el suceso que ocurrió en nuestro país. Durante su permanencia en la ciudad uruguaya, hace cantar a sus gauchos contra Rosas y reúne sus composiciones bajo el seudónimo de Paulino Lucero, ¿no? Ese es un seudónimo de Ascasubi, Paulino Lucero, subrayo. Como después publicó entre comillas, las versadas que escribiera en Buenos Aires contra Urquiza, ¿no? Contra Urquiza, otro político con el cual no estaba de acuerdo, con el seudónimo de Aniceto el Gallo. Subrayen también este seudónimo, ¿no?, porque más adelante también se va a repetir, se va a crear una cierta confusión, ¿no? Ya ustedes la van a comprender, el tema menor, pero en todo caso significa la filiación que hay entre ellos, ¿no? Entonces él publica
en Buenos Aires contra Urquiza con el seudónimo de Aniceto el Gallo. Estuvo con Mitre en Cepeda, alcanzando hasta el grado de coronel, y cuando terminó esa campaña trasladóse a Francia con una misión del gobierno y se quedó a vivir en París hasta 1869, fecha en que hizo un viaje a Buenos Aires para retornar a la capital francesa, donde publicó en 1872 sus obras completas, ¿no? Comillas, Paulino Lucero, Aniceto el Gallo y Santos Vega, ¿no? Eso será parte de su obra. Bien, murió en 1875. En las dos primeras de las obras citadas, o sea, Paulino Lucero y Aniceto el Gallo, se reúne la abundante cantidad de redondillas, décimas, romances y composiciones de corte popular en que con vena feliz él, que se había llamado a sí mismo Gauchi-poeta argentino, hizo una poesía de campamento atacando crudamente a sus enemigos políticos. Su producción es más constructiva en Santos Vega o Los Mellizos de la Flor, así se llama, ¿no? O sea que esta es una obra que tiene tiene Santos Vega o Los Mellizos de la Flor. En todo caso así la puso Ascasubi. Obra en la que, dando carta de ciudadanía poética al mito de Santos Vega, eso es importante, el mito de Santos Vega, recogido por Mitre, ojo, Santos Vega es un mito, ¿no? Un mito de un personaje legendario, ¿no? Pero no lo creó Ascasubi, sino fue recogida además del folclore popular por Mitre, ¿no? Bueno, dice, en esta obra, dando carta de ciudadanía poética al mito de Santos Vega, recogido por Mitre, pone en boca del payador la relación de la vida de los protagonistas, lo que le sirve para pintar con vivos colores y agudeza de observación el campo argentino y la existencia de sus pobladores a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Este poema constituye un venero abundante de materiales poéticos expresados en versos floridos y sencillos, ¿no? Entonces tenemos Bartolomé Hidalgo, es el Homero de la poesía gauchesca. Luego, que sigue es Hilario Ascasubi, del que acabamos de dar una información. Y ahora viene Estanislao del Campo, que sería el tercero, ¿no? Hidalgo, Ascasubi, del Campo. De las tres figuras máximas del periodo gauchesco, Ascasubi, del Campo y Hernández, claro, aquí consideran también a Hernández, lógico, ¿no? Del Campo es quien menos documenta la vida de los paisanos o gauchos, sus protagonistas. Su obra maestra, que se llama El Fausto, ¿no? Así como la obra de Goethe, cuyas páginas, su obra maestra, El Fausto, no tiene la ruda originalidad del Santos Vega de Ascasubi, cuyas páginas huelen a pasto y a pampa, ni la tremenda hondura social de Martín Fierro, libro sin par en nuestras letras. Sin embargo, El Fausto, ¿no?, la obra principal de Estanislao del Campo, por su espontaneidad, por la ingenua psicología de sus personajes, admirablemente cantada, por la belleza de sus descripciones e imágenes, ha sido y seguirá siendo
una pequeña joya de nuestra literatura. Del Campo provenía de una de las más distinguidas familias porteñas. Nació en Buenos Aires en 1834, pertenece pues a la generación que actúa en un momento de hondas convulsiones, equidistante de dos periodos fuertes de nuestra historia. Dos puntos: la vencida dictadura de Rosas, con su secuela de incultura, persecuciones, odios, y la organización nacional iniciada, desgraciadamente, con la escisión entre la Confederación, entre paréntesis está Urquiza, el que optaba por la Confederación, y la provincia de Buenos Aires, opción de Mitre. Esto quiere decir que Argentina, cuando se constituye como país, deja ver una diferencia que hay entre Buenos Aires, claro, que es la ciudad más importante, cosmopolita, y el resto de provincias, ¿no? Entonces, frente a cómo vamos a constituir el país, ¿no? Entonces, Urquiza apunta por la Confederación, es decir, porque el país incluye a Buenos Aires y a todas las demás provincias, ¿no? Mientras que Mitre privilegia la importancia de Buenos Aires, ¿no? Y entonces produce estos conflictos con su consiguiente guerra. Del Campo pasa así de empleado de comercio, puesto que desempeñaban los hijos de familias ricas que no seguían estudios, o soldado, poniéndose como porteño que era a las órdenes de Mitre, mientras oficiaba también de periodista, ¿no? También periodista en el Nacional y en los debates. Interviene así en el sitio de 1853 y más tarde en las batallas de Cepeda y Pavón, en las que gana por su arrojo grados militares. Interviene también en la Revolución del 74. En los años de paz ejerce el periodismo y desempeña algunos cargos públicos. Muere en 1880. O sea que todos ellos están vinculados también al periodismo, vinculados también a cargos en la organización política del país. Ahora hablemos sobre todo de su lugar en la gauchesca. Dice: la iniciación literaria de esta unidad del Campo data de 1857, año en el que aparecen sus primeros versos criollos con el seudónimo de Anastasio el Pollo, y que fueron atribuidos, como otros publicados después, a Hilario Ascasubi, quien aclaró públicamente que dichas obras no le pertenecían, ¿no? Y ahí vale entonces la aclaración que Hilario Ascasubi manejaba el seudónimo de Aniceto el Gallo, y Esteban del Campo, que es el otro, también publica obras, ¿no? Y usa como seudónimo Anastasio el Pollo, es decir, como si fuera hijo de Anastasio el Gallo, ¿no? Esto provocó esas confusiones, ¿no?, entre Hilario Ascasubi y Estanislao del Campo, porque el primero era Anastasio el Gallo, Ascasubi, y Esteban del Campo era Aniceto, el hijo, ¿no? Así es. Los versos criollos y festivos de Del Campo se divulgaron pronto entre los amantes de las cosas tradicionales, pero sin que trascendiera el nombre de su autor. Sin embargo, Del Campo gozaba ya de prestigio entre los poetas y escritores de su generación, de los que era amigo, consideración que aumentó al publicar sus primeros libros, los que fueron muy bien acogidos por la crítica y el público. Fueron ellos Gobierno Gaucho, ese es el nombre de uno de sus libros,
Anastasio el Pollo, este seudónimo que seguramente en forma de homenaje él se refirió a Anastasio el Gallo y él fue Anastasio el Pollo, ¿no? Tiene una relación con Ascasubi. Y Fausto, que es la obra más importante, diríamos. Esta obra es la que lo ha hecho famoso y la que le ha asegurado un puesto destacado en nuestras letras. El Fausto es un poema gauchesco escrito en redondillas, menos algunas partes que están en décimas, donde se cuenta la narración de un paisano, la narración que un paisano, Anastasio el Pollo, es el seudónimo del autor, le hace a otro, Don Laguna, sobre la ópera Fausto de Gounod, vista por él noches antes en el Colón de Buenos Aires. Esto es interesante, ¿no? Este es el lado original, el lado curioso de esta obra del campo, el Fausto, ¿no? En la que estos dos personajes conversan, ¿no? Así como los personajes de Bartolomé Hidalgo también conversaban, acá también conversa Anastasio del Pollo, le cuenta a Don Laguna, que es su amigo, ¿no? Sobre la ópera Fausto, no la versión de Goethe, sino de Gounod. La ópera es otra cosa, ¿no? Entonces le cuenta que él ha ido a ver, que, mejor dicho, Anastasio el Pollo ha visto la obra. Y claro, como es un personaje popular, poco ilustrado, poco culto, entonces ve la obra, pero se la cuenta de otra manera, ¿no? En forma paródica, le da una versión distinta, y ahí está pues el detalle. Puede ocurrir eso, ¿no? Él, algo así como que reescribe él lo que ha visto en el Teatro Colón, que es un teatro famoso ahí en Buenos Aires y que existe hasta hoy. Ahí habría ido, seguro, claro, el autor, ¿no? Pero el autor, que es del campo, pone en boca de estos dos personajes, ¿no?, como los que permiten desarrollarle esta obra, que se llama el Fausto, que, claro, está relacionada con Goethe, pero en la versión teatral o de ópera que vio del campo, es la ópera de Gounod. Ahí está el nombre, lo tienen ustedes, está en la página 6, ¿no? Entonces dice, donde se cuenta la narración que un paisano, Anastasio el Pollo, le hace a otro, Don Laguna, o sea, no se olviden de los nombres, sobre la ópera Fausto de Gounod, vista por él noches antes en el Colón de Buenos Aires. La interpretación pintoresca del drama de Goethe, es decir, Gounod también se había basado en Goethe, ¿no?, pero había hecho de esto una ópera. En cambio, lo de Goethe es un drama, ¿no? Entonces dice la ópera de la vista por él noches antes en el Colón de Buenos Aires. La interpretación pintoresca del drama de Goethe, hecha por un gaucho ingenuo que cree realidad lo que no es sino ficción teatral, da origen a agudos y festivos versos en los que abundan las pintorescas comparaciones y los comentarios sentimentales sobre la trama de la obra. Hay fragmentos descriptivos ricos de poesía, como la evocación del amanecer en el campo, la del mar, que no es sino la laguna de Bragado, la del teatro y la de los mismos personajes de la obra, retratados con notables imágenes. Como dice Joaquín González, comillas, el poema se desenvuelve en un diálogo sabroso, en el que cruzan como nubes coloreadas por el iris los cuadros más brillantes de nuestra naturaleza. Respecto al tema y a la estructura del poema, como también al lenguaje de los paisanos, este poema tiene muchos de los diálogos de
Bartolomé Hidalgo. Es decir, Bartolomé Hidalgo influyó en el campo en esta forma que adoptó de hacer la obra mediante un diálogo entre dos personajes, ¿no? Uno de ellos, Aniceto el Pollo, había ido a Buenos Aires y había ido al teatro, había visto esta ópera, y luego se regresó al campo y le contó a Don Laguna, pero le contó de una visión ingenua, ¿no? Él creía que eso que había visto era algo real, no diferenciaba entre realidad y ficción, ¿no? Lo que ocurre también, por ejemplo, en el Quijote y en muchas otras obras, ¿no? O obras donde dentro de una obra hay otra, ¿no? Bien, entonces, decimos aquí, este poema tiene muchos de los diálogos de Bartolomé Hidalgo. Aquellos eran la obra tosca de un poeta popular y simple. El Fausto es la obra de un poeta culto que tiene el arte de componer y que transforma la materia tosca de un boceto en obra cumplida y perfecta, aunque en dicha perfección se pierde a veces, como ocurre aquí, la fuerza y el vigor de la obra primigenia. Pero es indudable que el Fausto hizo reír y deleitar a tantas generaciones desde su aparición, seguirá gustando en el futuro, incorporada ya a las obras clásicas de nuestra literatura, ¿no? Entonces, Estanislao del Campo tuvo ese ingenio, ¿no? Ese ingenio de simular, ¿no? Es una simulación la que hace del Campo, simular la versión que hace el que estuvo en el Teatro Colón, que es Aniceto el Pollo. Vio esa ópera, pero la vio como si eso era algo real, ¿no? Algo real. Y luego, cuando se volvió al campo, buscó a Don Laguna, su amigo, y le contó él con sus palabras, con su lenguaje gauchesco, ¿no? Con su cultura popular, con su confusión, con su inocencia de alguien, o ingenuidad de alguien que no distingue entre la realidad y la ficción. Sin embargo, esa obra ha gustado mucho. Creo que tenemos algunos párrafos, ¿no? No muchos, pero ustedes podrán leer completo, ¿no? Luego de ellos también hay que considerar, dentro de la gauchesca, ¿no? Vamos a considerar a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es un personaje importantísimo. Dice: agregamos algunos datos sobre Bartolomé Mitre, 1821-1906, o sea, tuvo una vida longeva, ¿no? Más de 80 años. Destacado prócer, político, historiador, periodista, quien, como la mayoría de jóvenes románticos, sufrió el destierro en varios países, entre el Perú, Chile, Bolivia. Pero cuando fue llamado por los que luchaban contra la tiranía, estuvo presente y dirigió la artillería, ¿no? Un hombre valiente, ¿no? Dirigió la artillería. Su acción heroica le valió muchos reconocimientos, pero producida la caída de la dictadura de Rosas, ¿no? También le cupo la gloria a Mitre de haber sido el primero que llevó a las letras la figura legendaria de Santos Vega. Por eso decía desde un comienzo, recuerden, entonces el creador de este mito, el que le da forma literaria, es Mitre, y ya los otros también lo toman, Ascasubi, ¿no? Es un mito. A ver, en la cultura peruana, un equivalente de un personaje así sería, por ejemplo, Luis Pardo, ¿no? Una especie de Robin Hood, o el personaje que roba a los ricos para darle a los pobres. Se me ocurre la figura de Luis Pardo, sobre la que ha escrito una novela que yo tuve oportunidad de presentar, el importante escritor peruano Óscar Colchado Lucio, ¿no? Entonces, allí pues
en esta obra también aparece este Luis Pardo, que era una especie de líder popular, ¿no? Y que beneficiaba a la gente pobre. Es un mito, ¿no? Entonces dice este Mitre, le cupo la gloria de haber sido el primero que llevó las letras, la figura legendaria de Santos Vega, que luego habrían de tomar para sendos poemas Ascasubi y Obligado. ¿Se dan cuenta? Ascasubi lo tomó de lo que había inventado, creado Mitre. Ascasubi y Obligado, particularmente este, que lo inmortalizó en su nombre homónimo. La poesía, comillas, a Santos Vega, comillas, de Mitre, fue escrita en el Iniciador, ¿no? El Iniciador es un periódico, en 1938, y está incluida en su libro Rimas, 1854, y los poemas de Ascasubi y del Campo en 1872 y 1885 respectivamente, ¿no? Entonces ahí se ve con claridad pues que Mitre dio vida literaria en 1838. Acá hay unas erratas que he cometido. Está incluida en su libro de 1854, y los poemas de Ascasubi del Campo en 1872 y 1885, ¿no? Disculpen las erratas, pero quizá también le pasa a ustedes, porque somos personas que hemos vivido en 2 siglos. Bueno, a Mitre le cabe pues la honra de haber sido el iniciador de la poesía tradicionalista en la Argentina, y de haber creado el personaje que resume las virtudes propias de la raza. Cuéntase entre las poesías más difundidas de Mitre las intituladas, comillas, Recuerdo de Buenos Aires, entre comillas, a la América, coma, el Vals, también entrecomillado, y el Inválido. Escribió muchas más en el exilio. Ni sus poemas ni sus novelas alcanzan el valor de sus obras biográficas, porque fue un gran historiador, un gran biógrafo, Bartolomé Mitre. En estas es donde el talento de Mitre llega a alturas raramente igualadas en América. Así que tomen en cuenta también a Bartolomé Mitre, que está vinculado a la gauchesca, pero a la vez también ejerce el periodismo y publicó obras históricas de gran trascendencia, ¿no? Dice, en estas obras históricas o biográficas es donde el talento de Mitre llega a alturas raramente igualadas en América. También en el periodismo es una figura insigne. Fundó el diario La Nación, que sigue editándose hasta hoy, y es un diario en el que han colaborado brillantes colaboradores de las diferentes generaciones argentinas e hispanoamericanas. Soñó con ser poeta, ¿no? Mitre soñó con ser poeta, pero no lo fue más bien historiador, un gran historiador, un gran periodista. En el prólogo de su libro Rimas, así se llama su libro, dedicado a Sarmiento, otro personaje del cual hablaremos, dice que, comillas, los laureles de Homero me quitaban el sueño, ¿no? Homero es el primer gran poeta de Occidente. Él dice, los laureles de Homero me quitaban el sueño. Todo eso que hemos hablado principalmente está referido a la llamada poesía gauchesca popular, ¿no? Y ahora en menor extensión
una referencia a la poesía gauchesca en lengua culta, ¿no? Lengua culta, luego de la cual daremos lectura a los textos que están en la antología, pero les pediremos a ustedes también que lean sobre todo estos textos, ¿no? Bien, la poesía gauchesca en lengua culta, ya dijimos desde un comienzo que hay poesía gauchesca en lenguaje popular y hay poesía gauchesca en culta. Desde antiguo se observan dos corrientes en la poesía gauchesca del Río de la Plata, la popular y la culta. La primera, la popular, ¿no?, escrita en el habla de los gauchos, arranca de Bartolomé Hidalgo, como acabamos de verlo ahora, aunque hay, como hemos dicho, precursores anónimos antes que él, e Hilario Ascasubi, para culminar en la obra maestra del género, el Martín Fierro de José Hernández. La segunda, o sea, la culta, comienza con la cautiva de Esteban Echeverría y continúa con las poesías de temas gauchescos de Bartolomé Mitre, o sea que Mitre también se le vincula a la poesía gauchesca culta, Luis Domínguez y Juan María Gutiérrez, hasta llegar a la obra más característica y difundida de este género, El Santos Vega, de Rafael Obligado. Ven ustedes que varios de los autores que hemos mencionado, más de uno, ¿no?, Ascasubi, varios de ellos han empleado este mito, este personaje legendario que es el Santos Vega, ¿no? Y también Rafael Obligado, que pertenece a la gauchesca culta, él también escribió el Santos Vega, ¿no? El Santos Vega entonces está en Ascasubi, creo que está también en Del Campo, y está en Mitre, que es el que crea esta figura de Santos Vega. Traten de averiguar algo más acerca del Santos Vega, ¿no? Yo les he dado una referencia sobre quién sería el equivalente del Perú, sería pues Luis Pardo, ¿no?, que también era así un personaje legendario que vivió y actuó, fue un héroe popular en la zona de, si no me recuerdo mal, en la zona de Ancash, ¿no?, la parte, no sé si costeña y serrana, era un personaje así que Colchado ha rescatado en su obra. Después, ¿qué otro personaje así legendario podríamos tener? Bueno, legendario sí, podía recordar otro legendario, ¿no?, pero de los tiempos de la conquista, ¿no? Me refiero al famoso El Demonio de los Andes, es decir, Francisco de Carvajal, ¿no?, compañero de Francisco Pizarro en la conquista del Perú, un hombre ya muy veterano que sin embargo jugó un papel muy importante. Entonces él es, aunque diríamos para nosotros, ¿no?, este personaje español sería un antihéroe. Tenía un sobrenombre, ¿no? A Carvajal le decían el demonio de los Andes. Y Ricardo Palma escribió mucho sobre este personaje, Francisco Carvajal. Tiene un libro que se llama así, El Demonio de los Andes, que es un libro dedicado. Y por supuesto Palma, ¿no? Palma también escribió muchas de sus tradiciones sobre Francisco de Carvajal, ¿no? Es decir, es un mito también legendario. Claro, en este caso, repito, es un antihéroe, porque fue un conquistador que trajo abajo, junto con Pizarro y otros, ¿no?, el imperio incaico. Pero él perdió en la batalla contra una batalla entre españoles, entre el ejército del rey, se enfrentó a Gonzalo Pizarro, cuyo socio era Carvajal, ¿no? Y en esa batalla
fue pues derrotado el ejército de Gonzalo Pizarro y de Carvajal, y a consecuencia de ello pues fueron muertos, ¿no? Fueron muertos, fueron masacrados, fueron arrastrados. Pero también es un personaje así legendario, aunque para nosotros sea un antihéroe, ¿no? Porque fue el conquistador indeseable. Bien, vamos a hablar ahora algunas líneas acerca de Rafael Obligado, que cultivaba la gauchesca, pero la gauchesca culta. Y quizá porque, diríamos, claro, porque había leído la gauchesca, ¿no? Pero quizá no se sentía con el espíritu de usar el lenguaje de la gauchesca, que no es fácil de usar. Y entonces, como el personaje de Santos Vega le pareció tan interesante, escribió acerca de él, pero escribió no con el lenguaje gauchesco, sino con el lenguaje culto, con el lenguaje que hablamos, ¿no? Bueno, acá hay unas pequeñas líneas sobre él y luego leeremos para que lo que hemos dicho se pueda comprobar en los textos mismos que figuran aquí. Y ustedes, sobre todo, también, tarea para ustedes será leer esta antología, fíjense ustedes que algunos poemas tienen notas a pie de página porque están escritas en el lenguaje de la gauchesca, ¿no? Bueno, entonces el tiempo que nos dé, pero antes vamos a cerrar esta parte expositiva para luego pasar a la parte de la recitación, ¿no? Vamos a hablar de Rafael Obligado, que es otro importante autor. Dice: el Santos Vega de Rafael Obligado es, como se ha dicho, la obra maestra de la poesía gauchesca en lengua culta, Su Santos Vega comprende cuatro cantos. 1, el alma del payador. 2, la prenda del payador. 3, el himno del payador. Y 4, la muerte del payador. Y está escrito en décimas. En cambio, la gauchesca popular se escribe en versos octosilábicos, ¿no? De 8, o mejor dicho, en versos de 8, en estrofas de 8 versos, ¿no? Está escrito en décimas, es una obra llena de belleza, en la que se canta con cierta nostalgia algo profundamente argentino, en trance de desaparecer por el empuje avasallador de la civilización y el progreso, ¿no? Se canta con cierta nostalgia algo profundamente argentino, en trance de desaparecer con el empuje avasallador de la civilización y el progreso, el gaucho y la tradición. Claro, desapareció la vida tradicional del gaucho, efectivamente, ¿no? Y por eso, diríamos así, Rafael Obligado quiso homenajear, especie en un tono ya elegíaco, ¿no? Solo unas breves estrofas de él, para luego entrar a la antología de la poesía gauchesca. Al evocar el canto de Juan Sin Ropa en la Payada, donde lo vence a Santos Vega, Juan Sin Ropa o el diablo simboliza en el poema al progreso, ¿no? Entonces aquí este dato es importante, que Rafael Obligado creó dos personajes, uno el Santos Vega, el otro es Juan Sin Ropa o el diablo, ¿no? Entonces Santos Vega representa el espíritu del gaucho, en cambio Juan Sin Ropa simboliza, como se dice acá, el progreso. Y eso es lo que estaba en juego entre esa dicotomía que salió en Argentina, civilización o barbarie, ¿no? Bueno, dice el poeta en estos breves versos: era el grito poderoso del progreso dado al viento, el solemne llamamiento al combate más glorioso. Era en medio del reposo de la pampa ayer dormida, la visión ennoblecida del trabajo antes no honrado.
la promesa del arado que abre cauce a la vida, ¿no? Ahí termina, entonces, es un fragmento, ¿no? Ahora vamos a pasar a la antología breve de la poesía gauchesca, ¿no? Vamos a leer, sobre todo para que ustedes también lean, ¿ya? Yo quiero que lean, que no sean tímidos, ni sean, ni sean así, que se quedan en silencio, no. Quiero que además que le traten de dar porque lo importante es un lenguaje, es una entonación, ¿no? Hay cambios incluso, es decir, es el lenguaje de la gauchesca es una variante de nuestro español, por eso es que hay cosas que uno no entiende, ¿no? Bueno, entonces he puesto acá en esta antología un fragmento de Bartolomé Hidalgo, de sus diálogos patrióticos. Entonces he puesto un fragmento del diálogo más importante, que se llama Relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano. Es un fragmento, ¿no? Y aquí ustedes verán que yo he utilizado para separar los versos, no los versos o separados, sino que mediante el uso de la transversal, ¿no? La transversal he dividido allí, pero entonces en esta obra dialogan dos personajes, ¿no? Que son Chano, que es el capataz, y Contreras, que es el gaucho, ¿no? Bueno, Chano también es gaucho, pero tiene una consideración mayor, ¿no? Entonces comienza este diálogo que se va a interrumpir porque es solo un fragmento, ¿no? Chano dice: con que amigo Contreras, ¿qué hace en el ruano gordazo? Pues desde antes de marchar no lo veo por el pago, ¿no? Ahí tienen las notas, y ustedes cuando busquen las notas ahí encontrarán los significados de estos términos que son parte de la gauchesca. Entonces Chano le pregunta, dice, ¿no? Con que mi amigo Contreras, ¿qué hace en el ruano gordazo? Pues desde antes de marchar no lo veo por el pago. Pago es pueblo, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces contesta Contreras: tiempo hace que le ofrecí el venir a visitarlo, y lo que se ofrece es deuda, pucha, pero está lejazos. Mire que ya el mancarrón, si supiera, voto al diablo, se le venía aplastando. ¿Y usted no fue a la ciudad a ver las fiestas este año? Contesta Chano: no me lo recuerde, amigo. Lo que me pasa, por Cristo, contesta Chano, ¿no? Se apareció el 24 Sayavedra el domador. Esa era la producción, Sayavedra, ¿no? Es Saavedra. Sayavedra el domador a comprarme unos caballos. Le pedía 18 reales, le pareció de su agrado, y ya no se habló palabra, y ya el ajuste cerramos, por señas que el trato se hizo con caña, ¿no? Y con mate amargo. Caliéntase Sayavedra, y con el aguardientazo se echó atrás de su palabra y deshacer quiso el trato. Me dio tal coraje, amigo, que me aseguré de un palo, y en cuanto lo descuidé, sin que pudiera estorbarlo, le acudí con cosa fresca. Sintió el golpe, se hizo gato, se enderezó y ya se vino al alfajor relumbrando. Yo quise meterle el poncho, pero amigo, quiso el diablo trompezarse en una taba, y luego, a mi contrario, se me durmió en una pierna y que me dejó coloreando. Y en esto llegó la gente del puesto y nos apartaron. Se fue y me quedé
no fue, se fue, y me quedé caliente, sintiendo no tanto el tajo como el haberme impedido ver las funciones de mayo, de ese día por el cual me arrimaron un balazo, y pelearé hasta que quede en el suelo hecho miñango. Miñango es pedazo pequeño. Si usted, Contreras, si usted estuvo, Contreras, cuénteme lo que ha pasado, no pasado, sino pasado. Eso es lo propio. Ahí entonces ya le comienza a contar, por eso hemos cortado ahí el problema. Ahora veamos, leamos algunos fragmentos también de el poema de Hilario Ascasubi, Santos Vega o Los Mellizos de la Flor. ¿Ve? Fue él uno de los primeros en tomar este Santos Vega, personaje legendario, ¿no? O Los Mellizos de la Flor, así le puso él. Es un fragmento que vamos a leer, y la parte respectiva se llama, lo he puesto entre corchetes, La Indiada, el Malón. Para información de ustedes, en que debería haber algo de eso, malón significa ataque brusco de los indios, ¿no? Entonces veamos cómo escribe, cómo poetiza Hilario Ascasubi. Dice: siempre al ponerse en camino a dar un malón la indiada, se junta a la madrugada alrededor de su adivino, quien el más feliz destino a todo les asegura. Ojo, cuando lean ustedes, lean así, tal cual. Y las anima y apura a que marchen persuadidos y harán la buena ventura. Pero al invadir la indiada, se siente, porque a la fija, del campo la sabandija huye delante asustada, y envueltos en la mangueada vienen los perros cimarrones, zorros, avestruces, leones, gamas, liebres y venaos, y cruzan atribulados por entre las poblaciones. Entonces los ovejeros, coleando bravos, torean y también revolotean, gritando los teruteros. Pero eso sí, los primeros que anuncian la novedad, con toda seguridad, cuando los indios avanzan, son los chajaces que lanzan volando, comillas, chajá, chajá. Y atrás de esas madrigueras que los salvajes espantan, campo afuera se levantan como nubes polvaderas, preñadas de todas enteras de pampas desmelenaos, que al trote largo apuraos sobre sus potros tendidos cargan pegando alaridos, y en medio de luna formaos. Desnudos de cuerpo entero, traen solo encima del lomo, prendidos o no sé cómo, sus guillapices de cuero, y unas tiras de plumero, si se acaso he repetido yo un verso, por las canillas y brazos. De ahí grandes cascabelazos del caballo en la testera, y se pintan de manera que horrorizan de fierrazos, y como ecos del infierno suenan roncas y confusas, ¿no? En estos versos de Santos Vega, pues se ha descrito sobre todo esta acción de los indios, ¿no? Recuerden ustedes, de los indios que invadían, ¿no? Que a los poblados formados por, ya no por indios, sino por mestizos o personas que habían venido de Europa, ¿no? Por eso allí habla de esto que se llama la indiada, el malón.
y ya hemos dicho que malón es ataque brusco de los indios. Y eso es lo que hemos podido percibir en estas estrofas de Hilario Ascasubi, ¿no? Cómo era todo aquello. Luego vamos a ver un fragmento de el poema Fausto, ¿no? Como les digo, es una obra muy especial, es una obra muy original, porque diríamos en este caso se podría hablar de una intertextualidad, en el sentido de que Goethe, Johann Goethe, el escritor alemán, escribe Fausto, ¿no? Donde narra pues las aventuras de este diablo, de Fausto, que quiere el amor de Margarita y por eso hace el pacto con el diablo, ¿no? Entonces, Goethe es el creador de esta, así como el Santos Vega, también Fausto es un personaje así legendario, y Goethe lo toma para crear esa gran obra que es el Fausto. Como el Fausto está famoso, entonces Gounod, que es un experto en hacer óperas, ¿no?, hace una representación de la ópera en Buenos Aires, ¿no?, como hemos visto en los poemas, en los versos repetitivos, hace una representación, pero claro, que está relacionada con la obra de Goethe, ¿no? Transforma el drama de Goethe en una ópera, ¿no? En una ópera. Gounod la transforma, y hay una intertextualidad, una reescritura. Y a su vez, la versión escrita, la versión oral que da uno de los personajes, ¿no?, es una reescritura, ¿no? Es una versión popular, una versión medio paródica, una versión medio ingenua también de este famoso libro. Es como si a ustedes se les ocurriera, por ejemplo, escribir o reescribir la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Sería algo imposible. Bueno, entonces esta Dao del Campo se inspiró en ese motivo, ¿no? En ese motivo, y escribió esta obra, Fausto, ¿no?, el mismo título que usó Goethe, pero esta es ya una tercera versión, la versión en la gauchesca, ¿no? Dice así: descripción de la madrugada. Ese es el fragmento que he tomado, ¿no? Ya, dice, descripción de la madrugada. Ya la luna se escondía y el lucero se apagaba, y ya también comenzaba a venir clareando el día. ¿No ha visto usted de un yesquero loca una chispa salir, como dos varas seguir, y de ahí perderse a parcero? Esta estrofa es una pregunta, ¿no? ¿No ha visto usted de un yesquero loca una chispa salir, como dos varas seguir, y de ahí perderse a parcero? Observen además que está la rima, ¿no?, entre yesquero y aparcero, y salir y seguir. Es una característica de la gauchesca, la rima. Lo vamos a ver también en el Martín Fierro. Continúa aún el fragmento de Fausto, dice: pues de ese modo, cuñao, caminaban las estrellas a morir, sin quedar de ellas ni un triste rastro borrao. De los campos el aliento, como saumerio venía, y alegres ya se ponía el ganado en movimiento. Ese es el fragmento, y luego ustedes tendrán pues que leer ya en su oportunidad, ¿no? De qué manera, ¿no? Es un reto para ustedes, se les está dando los fragmentos. Vamos ahora con un fragmento que corresponde a Rafael Obligado, del cual también
acabamos de hablar, acabamos de decir que es un hombre que en su obra canta precisamente la desaparición de la Argentina tradicional, la desaparición del gaucho, que en la práctica se dio. Es decir, realmente convertida Argentina en un país de migrantes europeos, tanto los gauchos como los indios eran unos estorbos para la civilización desde el punto de vista de ellos, ¿no? Y entonces hicieron incursiones para desaparecer a los indios y incluso llevaron a los gauchos. Y casualmente el Martín Fierro es uno de esos gauchos que se va con el ejército a combatir, a terminar a los indios, cuando, como veremos más adelante, lo que ocurre es que Martín Fierro, el miembro del ejército, deserta de este ejército, lo dan como fugitivo, ¿no? Y ya entonces él nos contará en su momento, también en la Sextina Hernandiana, nos contará lo que ocurre, ¿no? Entonces vamos a leer este fragmento. Vamos a tener una parte práctica, ¿no?, en la que ustedes releerán, pero también me adelanto, denle una lectura, de ser posible completa, ¿no?, a este artículo que ustedes lo tienen en el aula virtual, texto, nada menos que de Jorge Luis Borges, que habla precisamente de lo que acabamos de hablar, de lo que estamos hablando, ¿no? Aunque su punto de vista es personal. Sin embargo, él fue cambiando también, Borges fue cambiando sus opiniones y terminó también él aceptando y aplaudiendo al Martín Fierro, ¿no? Y él conocía mucho, Borges, además de ser un gran creador, era un estudioso, ¿no? Con esto vamos entonces a releer el último poema de esta breve antología, y en la clase siguiente haremos un ejercicio que bien les hace, ¿no? No solo escuchar, sino también leer, y leer al modo gauchesco, ¿no?, o al modo de la gauchesca. Y justamente este fragmento se llama La muerte del payador. Él dividió su poema en 4 partes, ¿no? La última parte se llama La muerte del payador. Me refiero a Rafael Obligado, ¿no? Entonces, un fragmento dice, observen también su lenguaje culto, ¿no?, perfectamente comprensible, a diferencia de otros gauchescos como Ascasubi o Del Campo, o el propio José Hernández en el Martín Fierro. Dice entonces este poema, La muerte del payador, dice: bajo el ombú corpulento de las tórtolas amado, porque su nido han labrado, allí al amparo del viento, en el amplísimo asiento que la raíz desparrama, donde en las siestas la llama de nuestro sol no se allega, dormido está Santos Vega, aquel de larga fama. Qué linda esta estrofa. En los ramajes vecinos ha colgado silenciosa la guitarra melodiosa de los cantos argentinos. Al pasar los campesinos ante Vega se detienen, en silencio se convienen a guardarle allí dormido, y hacen señas, no hagan ruido los que están a los que vienen, ¿no? Ese es entonces un fragmento de este maravilloso, me ha parecido maravilloso, así que con la lectura que yo he hecho, ustedes también tendremos una parte práctica, una práctica de
de recitación, con la antología que ya ustedes tienen en el aula virtual, y tienen también allí el artículo La poesía gauchesca, nada menos que de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, con este material que ustedes están viendo en esta oportunidad, en la siguiente reunión habrá una parte de recitación, ¿no? Que tienen que soltarse ustedes, tratar de entonar bien, ser buenos declamadores, porque no, yo he visto a un gran crítico literario, cuyo nombre me reservo, ¿no? Que claro, siempre él escribe crítica literaria y de la mejor, es el mejor crítico literario del Perú. Pero una vez, por las circunstancias, lo he visto convertido en una feria, en una especie de narrador de cuentos para un auditorio infantil, ¿no? Esto me pareció estupendo, me pareció algo muy bueno, muy original, que un hombre serio, un académico, ¿no? Un literato extraordinario, gran poeta además, ¿no? Voy a dar su nombre, Ricardo González Vigil. Él asumió ese rol de contar historias para un público infantil, ¿no? Incluso tomamos fotos, asistimos con Magíster Eliana Vázquez a ese espectáculo, nos pareció maravilloso. Así que eso haremos en la siguiente sesión, y también les pido, este artículo de Borges es relativamente extenso, de modo que cada uno me informará cuánto ha avanzado en la siguiente ocasión, ¿no? Y después de esta sesión, ¿no? Estamos en la sexta semana. En la séptima trabajaremos en la obra cumbre de la gauchesca, que es el Martín Fierro, ¿no? Que es muy posible que venga en el examen final, de manera que hay que ponerle atención al siguiente capítulo, pero este también, porque este capítulo dedicado a la gauchesca, y se han mencionado autores y todo lo demás, servirá para una mejor comprensión de el Martín Fierro. ¿Por qué José Hernández insistió tanto, ¿no? El que tanto defendía al gaucho en todos los frentes, José Hernández, ¿no? Finalmente se sentó y se decidió a escribir en el pleno lenguaje de la gauchesca ese monumento que es el Martín Fierro. Bueno, con estas palabras termino la clase, y ya saben que en la próxima tenemos una parte dedicada a la recitación a cargo de ustedes, ¿no? Por eso les he puesto el ejemplo de este académico que no tuvo ningún problema en asumir otra voz, otra apariencia y narrar, ¿no? Ustedes tienen que saber exponer, pero también narrar, también leer poesía. Y esta es una poesía que nos identifica a los hispanoamericanos. Muy buenas tardes a todos ustedes.